Muy buenos días, feliz sábado, hermanos de la Iglesia Valenciana de Timoneda. Muchas gracias por vuestra cálida acogida que ya me disteis en el día de ayer, y para muchos que no estuvisteis ayer, pues os doy hoy también mi agradecimiento por la invitación a Ministerio Personal y a toda la Iglesia de Timoneda. Bueno, para los que no estuvisteis ayer, que sepáis que a los que sí que estuvieron yo les dejé asignada una misión especial, y era que os contaran aquello de lo que se estuvo hablando ayer, aunque quedó grabado, ¿vale? Porque como ayer explicaba, los tres temas tienen una secuencialidad, de tal manera que lo que contamos ahora, lo que contaré ahora, se apoya en lo que hablé ayer, y lo que contaré esta tarde se apoya en lo que contaré ahora y en lo que conté ayer. En cualquier caso, yo os voy a resumir brevemente, para que pueda servir para aquellos que no han tenido la oportunidad de recapitular aquello de lo que hablamos ayer. Ayer nos quedamos en esta diapositiva, que es una cita parcial, porque hay unos puntos suspensivos, del espíritu de profecía. Está en el libro Testimonios para los Ministros, página 91. Y es muy importante las fechas. Hoy, en todas las citas que veamos del espíritu de profecía, os pido que pongáis mucha atención en las fechas. Esta fue escrita en el año 1896 y dice así: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje, fijaros, mensaje preciosísimo, a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Y ahora dice que esta era la frase con la que comenzábamos ayer: este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo, ¿verdad? Y os pregunto hoy lo que ya preguntaba a los hermanos que se convocaron ayer. Esta parece una frase importante, ¿verdad? Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. ¿No os parece que esto es importante? Algo debe haber alrededor que debe captar nuestro interés, ¿verdad? Y ahora dice, es el mensaje del tercer ángel, un nuevo nombre que le da al mensaje. Primero le llama mensaje de la justificación por la fe, que también es subrayado, mensaje de la justicia de Cristo, y también mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Bueno, voy a recapitular brevemente aquello de lo que hablamos ayer. Aunque empecé con la frase que está aquí mostrada en amarillo, yo me retrotraje al año del comienzo de nuestro movimiento, en 1844, cuando se cumple el tiempo de la profecía de Daniel 8:14, pero no vino lo que se esperaba entonces, que se interpretó como que anunciaba la venida de Cristo. Lo que anunciaba realmente era el paso de Jesucristo como sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo. Eso es lo que aconteció aquel preciso día, el 22 de octubre de 1844. A los pocos días, hermanos que allí estaban en el estado de Nueva York recibieron luz de lo que realmente apuntaba la profecía, que era ese paso del lugar santo al lugar santísimo de nuestro sumo sacerdote. Y 3 años después, en 1847, cuando ya algunos hermanos estaban llamando la atención a que el verdadero día de reposo era el sábado, aunque había sido olvidado después de tantos siglos de oscurantismo, ¿verdad? Habían llamado, por lo en medio del hermano José Bates, la atención al día sábado. La hermana White recibe una visión donde allí en el lugar santísimo, donde sabía que estaba Jesucristo ministrando en el santuario celestial, estaba la ley de Dios vigente, y de una manera especial, remarcado, ella veía el cuarto mandamiento del día de reposo sábado, el séptimo día de la semana. Y vimos también cómo aquello llevó a una manera de evangelismo que nos llevó a debatir, a mostrar todas las pruebas con la palabra de Dios ante muchos hermanos cristianos que no habían abrazado nuestra fe. Y eso nos lleva a una manera de evangelizar mediante debates, mediante discusiones, ¿no? E incluso se hablaba, rememorando los fideicomisarios del White State, cómo muchas veces había hasta unas actitudes agresivas, ¿verdad? Y eso fue lo que llevó a Jaime White y a su esposa Ellen White a entender que habíamos puesto tanto foco en la ley, que nos habíamos olvidado del foco en Jesucristo, ¿verdad? Y veíamos una cita donde en el propio lecho de muerte de Jaime White
Ellen White fue impresionada por el Espíritu Santo a entender que aunque algunos obreros estaban muriendo allí su propio esposo, el Señor tenía preparado no otros esposos, tenía preparado otros obreros, ¿verdad? Y esos obreros veíamos que aparecieron ya un año después, esos pastores Waggoner y Jones, con ese preciosísimo mensaje que precisamente apuntaba a Cristo. Y la hermana White, en otra cita que veíamos ayer, hablaba de que cuando oyó por primera vez a Waggoner, allí en la Conferencia General de Minneapolis de 1888, ella vio ese mensaje como el mensaje de los encantos incomparables de Cristo. Eso también suena importante, ¿verdad? Los encantos incomparables de Cristo, ¿verdad? Y ayer os invitaba, y me invitaba a mí mismo, a entender si cuando hablamos de Cristo estamos mostrando encantos incomparables, ¿verdad? Y aquí nos quedamos, en esta cita, donde se dice que este mensaje ha de ser proclamado en alta voz, es decir, este es el mensaje del fuerte pregón, esa alta voz recuerda a ese fuerte pregón que ha de ser dado justo antes de la venida de Cristo, de la vuelta de Cristo, y justo antes de que deje de ministrar, de que salga del santuario celestial, acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Así que quiero hacer un paréntesis ahora en seguir con esta cita y seguir con el mensaje para centrarme un poco en esta última parte que dice aquí, el abundante derramamiento de su Espíritu. Y vamos a ver, por tanto, una cita que está en Primeros Escritos también, donde ella ve en visión ese derramamiento del Espíritu Santo que habría de tener lugar. Ella dice, oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Muchas personas habían estado ligadas, quiere decir sujetadas, digamos retenidas, algunas esposas por sus consortes y algunos hijos por sus padres. Las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad. Estoy poniendo el micrófono a la altura correcta porque veo que si me lo acerco hay más ruido. Ahora así está bien, se oye bien. Sí, las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad se adhirieron ardientemente a ella. Fijaros, estaban retenidas y ahí ya todas las ligaduras se rompen y se adhieren a la verdad. Desvanecióse todo temor a los parientes y solo la verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad y ésta les era más preciosa que la vida. Está claro que algo grande, algo impresionante y algo divino estaba teniendo lugar en ese pueblo que primero estaba en visión, ella lo veía en el futuro, digamos, atenazado. Y ahora dice ella, pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Fijaros, esa lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo final que está profetizado en la Biblia, principalmente en Apocalipsis 18, lo llama también lluvia tardía, lo llama refrigerio y lo asocia al potente pregón del tercer ángel, porque ese potente pregón no puede ser dado sin el derramamiento del Espíritu Santo. Esto es lo que ella estaba viendo en visión que habría de tener lugar. Ahora, ese derramamiento del Espíritu Santo ya tuvo, por así decirlo, un comienzo allí en el tiempo del Pentecostés, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a ver en qué consiste realmente el derramamiento del Espíritu Santo. Es muy importante que tengamos una noción clara de cuál es la función principal del Espíritu Santo para no ser confundidos, ¿verdad?, con ideas extrañas, muchas de las cuales están entrando fuertemente, como sabéis, hoy en día. Jesucristo, precisamente antes de abandonar su ministerio en la tierra, anunció al que, digamos, debería ser su sustituto, ¿no?, el otro Consolador. Y hablando de él cuenta esto, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que, ¿qué función está aquí dando al Espíritu Santo? Enseñarnos cosas, recordarnos cosas que él había enseñado ya a esos primeros discípulos allí en los primeros tiempos de la era cristiana. La principal función del Espíritu Santo es recordarnos cosas, ¿de acuerdo?
Él dijo también en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Otra misión, aunque relacionada con lo primero, es dar testimonio acerca de Cristo, es decir, enseñar verdad, dar testimonio de Cristo. Hay otro versículo más concluyente, Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que, misión clara que Jesús nos anuncia que tiene el Espíritu Santo, llevarnos a toda la verdad. Muchas veces se habla del Espíritu Santo, simplemente se habla, ¿verdad?, como de una energía, ¿no? Algo que nos hará supermanes, ¿no? Y empezaremos a hablar lenguas. Y, bueno, desde luego los apóstoles, allí en el día de Pentecostés, recibieron el don de lenguas. El Espíritu Santo puede dar muchos dones, pero la misión principal es llevarnos a toda la verdad. Precisamente porque Dios pudo abrir la mente de los apóstoles allí en el día de Pentecostés, ellos pudieron recibir otras capacitaciones del Espíritu Santo. Fijaros una cita más, esta está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 32, 1 y 2, dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca, los dichos de la boca de Dios. Goteará como la lluvia, ahí está apuntando a esa lluvia tardía, a ese derramamiento del Espíritu Santo, mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Así que podemos ver, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento vimos también que misión principal del Espíritu Santo es llevarnos a toda la verdad, hacernos entender la verdad. Y podemos ver un ejemplo de ello en ese primer derramamiento del Espíritu Santo. Ahí lo tenéis, esta imagen del día de Pentecostés. Hay una cita de los Hechos del libro de Ellen White, Los Hechos de los Apóstoles, que capta muy bien la idea de lo que pasó ese día. Y os la muestro en pantalla. Allí en la página 31 dice, sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. Y ahora dice, frase subrayada, el ser infinito se reveló con poder a su iglesia. ¿Qué quiere decir se reveló con poder el ser infinito, Dios? Ellos entendieron a Dios, entendieron cosas que antes no estaban entendiendo de Dios. Y no hay que irse muchos días atrás, ¿verdad? 50 días antes, ¿verdad? Estaban dejando a Jesucristo en la cruz porque estaban espantados con lo que allí estaba pasando. No se acoplaba a las ideas que ellos tenían del Mesías. Pero allí empezaron a entender por el don del Espíritu Santo. Dice, era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Era el Espíritu el que estaba haciendo eso. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. La verdad, el ser revelado, el Dios revelado a ellos, les estaba guiando al arrepentimiento, estaba haciendo una transformación en su corazón. Dice, se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron, y esta frase es muy importante, en esto consiste el amor. ¿Qué creéis que entendieron allí ellos que antes no estaban entendiendo? ¿A qué se referían ellos cuando decía en esto consiste el amor? En un hecho que había acontecido 50 días antes, que era la cruz del Calvario. Ellos entendieron ahí el amor ágape de Dios. Dios, como veíamos en la escuela sabática, el verbo, el eterno verbo de Dios, hecho carne, hecho un hombre, muriendo por nuestros pecados, incondicionalmente. No antes, no después de que sucediera nuestro arrepentimiento, no, antes, como dice la Biblia, cuando aún éramos enemigos. Se asieron del don impartido y ¿qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder y bañada en los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad. Miles se convirtieron en un día. Ahora, la espada del Espíritu, ¿cuál es? Es la Biblia, ¿verdad? Recordad Hebreos 4:12, es como la palabra de Dios, es como espada de dos filos. Así que muy importante, el Espíritu Santo les trajo la revelación de quién era verdaderamente Dios, de cómo es verdaderamente el carácter de Dios.
¿Creéis que esto es algo que tiene que suceder también al final de los tiempos? ¿Esto es lo que sucedió en la lluvia temprana? ¿Creéis que esto es algo que tiene que suceder en la lluvia tardía? Mirad lo que dice esta cita de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. El último mensaje no es o haces esto o morirás por las plagas. No, el último mensaje es la revelación del carácter de amor de Dios. Es solo el entendimiento, la comprensión, como le sucedió a los apóstoles en el día de Pentecostés y no les había sucedido antes, lo que lleva a mudar el corazón. Pero yo no he olvidado de qué estábamos hablando de ese preciosísimo mensaje que ella cuenta en 1896, que empezó a ser dado en 1888. Y que veíamos en la cita de Testimonios para los Ministros, página 91, que tenía que ser acompañada del derramamiento del Espíritu Santo. Y fijaros que esa conferencia tuvo lugar en octubre de 1888, pero pocos meses antes, 2 meses antes, estaba haciendo una pequeña matemática en mi mente, 2 meses antes, el 5 de agosto de 1888, ella en carta escribe a los hermanos que han de reunirse en esa conferencia y fijaros lo que les dice. Queridos hermanos, que os reuniréis en la conferencia general. Estamos convencidos de que esta reunión será la más importante en la que nunca hayáis participado. ¿Era importante? ¿Iba a ser importante esa reunión? ¿Se lo estaba anunciando el Espíritu Santo por medio de su mensajera? Dice, la más importante en la que nunca hubieran participado. Y dice a continuación, toda ambición egoísta debería ser dejada a un lado y deberíais implorar a Dios que su Espíritu descienda sobre vosotros como descendió sobre los discípulos que estaban reunidos en el día de Pentecostés. Así que ella ya está estableciendo ahí una ligazón, un paralelismo entre lo que sucedió en el aposento alto en el día de Pentecostés y lo que habría de suceder ese día, en esa conferencia en octubre de 1888. Y recordamos una vez más, como decía antes, que el ministerio del Espíritu Santo se focaliza en llevarnos a toda la verdad, en comprender a Dios, en comprender a Cristo. El Espíritu Santo, dice, es el que dará testimonio de mí. Y la hermana White les anuncia que imploren para que reciban el Espíritu Santo sobre ellos como les sucedió a los apóstoles en el día de Pentecostés. Bueno, ahí tenéis una imagen de la iglesia en Minneapolis donde se reunieron, otro tipo de construcción, ¿verdad? Otro tipo de vestimentas, ¿verdad? Pero allí estaban ellos congregados como estamos nosotros aquí, preparándose para esa reunión de la que acabamos de ver lo que les anunciaba Ellen White que tendría lugar. Bien. A posteriori, ella empieza a rememorar sobre lo que había acontecido entonces. Y como os decía al principio y os comentaba ayer, es muy importante que veamos las fechas en las que están escritas las citas. Esta está escrita en 22 de noviembre de 1892 y posiblemente muchos la hayáis leído porque está traducida ya al español, en un libro que está traducido al español, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 425. Dice, el fuerte pregón del tercer ángel, ya vimos que ese mensaje también lo llamaba el mensaje del tercer ángel, ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Otro nombre que le da ella al mensaje, precisísimo mensaje de Wagoner y Jones, el Redentor que perdona los pecados. Y ahora dice ella, este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Ahora, ¿de qué ángel está hablando aquí? ¿En qué capítulo de la Biblia encontramos este ángel del que está hablando ella aquí, que llenará de gloria toda la tierra? ¿Alguien ha oído hablar Apocalipsis? ¿Pero qué capítulo? El 18. El 18. Ese ángel del capítulo 18 es el ángel del derramamiento del Espíritu Santo, precisamente, de la lluvia tardía. Y la hermana White dice aquí en palabras inequívocas que esa luz ya ha comenzado, que en la revelación de la justicia de Cristo está el comienzo de la luz de ese ángel. Eso lo escribe ella en 1892 y el comienzo fue en 1888. Pero os voy a mostrar otras citas
donde esto queda, creo que, bastante claro. Mirad esta, de nuevo, muy importante las fechas, 17 de octubre de 1893, está también en Testimonios para los Ministros, página 22. Ella dice: ¿cómo es que estos panfletos que denuncian a la Iglesia Adventista como Babilonia, aquí ella está hablando de unos que iban repartiendo panfletos donde se decía que la Iglesia Adventista era Babilonia, ¿verdad? Bueno, vemos, como ayer comentamos, que, como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Esto sigue sucediendo, yo lo he visto personalmente. He estado en una iglesia adventista en Barcelona y he visto como a la entrada había unos hermanos repartiendo folletitos donde decían esto precisamente. Pero no es esto de lo que quiero captar vuestra atención, ni quería captar la atención la hermana White, porque ella dice que como en ese momento están repartiendo esos panfletos diciendo que la iglesia adventista es Babilonia, dice, por todas partes, en el tiempo mismo en que la iglesia estaba recibiendo el derramamiento del Espíritu de Dios. A lo que ella quiere poner el foco no es al hecho de los panfletos, ese es el hecho colateral, sino que eso estaba sucediendo cuando la iglesia estaba recibiendo el derramamiento del Espíritu Santo. Sigo leyendo. ¿Cómo es que los hombres pueden estar tan engañados como para imaginar que el fuerte clamor consiste en llamar a los hijos de Dios a que abandonen la comunión de la iglesia que está gozando de un tiempo de refrigerio? ¿Recordáis que ella también utiliza la palabra refrigerio y veíamos en esa página de Primeros Escritos cuando estaba hablando allí todavía en visión, estaba viendo el derramamiento de la lluvia tardía? Ella habla de refrigerio. Pues ella dice que estaba sucediendo el refrigerio entonces. El derramamiento de la lluvia tardía que tanto esperamos, que tanto anhelamos, empezó hace más de 100 años, hermanos. Lo dice ella, no lo digo yo. O que estas almas engañadas entren en la corriente y reciban la bendición y sean dotadas de poder de lo alto. Os voy a mostrar más citas. Estas citas, esta en Testimonios para los Ministros. Este libro es un libro que podéis comprar en San Feliz. Y ahí lo podéis ver, está traducido al español. Hay citas que he traducido yo personalmente porque, que yo sepa, no están traducidas. Hay otras que están traducidas, las podéis ver en inglés. Los que leéis inglés, o pedir a un hermano que cotejéis si realmente esto es así. Por ejemplo, creo que esta no está traducida, esta la traduje yo personalmente. Review and Herald del 5 de septiembre de 1893. De nuevo las fechas. Estamos hablando en los años posteriores a 1888. Ella dice: ¿por qué estos hombres tan llenos de celo por la causa no estaban presentes en el Congreso de la Asociación General realizado en Battle Creek en 1893? Os cuento brevemente. En ese Congreso de la Asociación General en Battle Creek estuvieron predicando ella y uno de los dos pastores, el pastor Jones. Waggoner ya estaba en Inglaterra por aquel entonces. Como lo estuvieron los hombres devotos en Jerusalén en ocasión del derramamiento del Espíritu Santo. Ella está haciendo una comparación, un paralelo entre lo que estaba teniendo ahí lugar en 1893, poco después de 1888, con ese mensaje llevado por boca del pastor Jones y por ella misma, con lo que estaba sucediendo en Jerusalén en el tiempo del Pentecostés. Sigue diciendo: en el gran centro de la obra, se refiere a Battle Creek, donde estaba el centro, el corazón de la obra, entonces, en aquellos años, los hombres abrieron sus tesoros de luz. Y mientras el Señor estaba derramando su espíritu sobre el pueblo, eso es lo que dice ella, el Espíritu Santo estaba derramando su luz sobre el pueblo. ¿Recibieron estos hombres la unción celestial? Mientras la influencia profunda del Espíritu de Dios se manifestaba en el pueblo, ¿puede haber más redundancia en el hecho que nos quiere transmitir Ellen White, inspirada por el Espíritu Santo, de lo que estaba pasando entonces? Y las almas se convertían y los corazones duros se quebrantaban. Había quienes escuchaban las sugestiones de Satanás y eran inspirados de celo de abajo para salir a proclamar que precisamente el pueblo que recibe el Espíritu Santo, una vez más lo dice, que ha de recibir la lluvia tardía y la gloria que debe iluminar a toda la tierra es Babilonia. Es decir, la misma historia. Unos estaban proclamando que la iglesia adventista es Babilonia, pero ella dice: mira, eso sucede justo cuando la iglesia está recibiendo el derramamiento del Espíritu Santo.
Mensajes selectos, tomo 1, página 275. A esta tenéis acceso directamente en el idioma español. Esta no la he traducido yo. Lo podéis leer, lo podéis comprar ahí en la sección de publicaciones, los que no le hayáis leído. Y en 1896 ella escribió esto. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor, expuesto por los hermanos E.J. Waggoner y A.T. Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se estaba derramando, pero no lo pudo hacer en gran medida por la oposición. Y la hermana White en otros sitios dice que no llegó más luz porque la luz primera no fue recibida y la luz una se sostiene sobre la anterior. El poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudieran haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. De nuevo hace la analogía. Ese poder, esa luz, era para poder llevar la verdad en el fuerte pregón, tal y como hicieron los apóstoles después del día de Pentecostés. Y allí tenemos a un Pedro que 50 días antes estaba negando a su maestro, estaba apartándose de él cuando estaba siendo crucificado, a cuando obtuvo el derramamiento del Espíritu Santo allí, poderosa y valerosamente, habló en la puerta del templo mismamente y la Biblia nos dice que en ese mismo día se convirtieron 3.000 personas. Y ahora dice, fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. De nuevo, ¿a qué pasaje de la Biblia está haciendo aquí mención? A Apocalipsis 18 y a ese ángel que representa el derramamiento final del Espíritu Santo. Pues dice que eso fue resistido entonces, esa luz se estaba empezando a dar entonces. Y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Fijaros que en gran medida, porque empezó a darse luz. Y tenemos mucha luz en los escritos de Waggoner y Jones y las corroboraciones que hace Ellen White en sus escritos de que eso era verdaderamente un mensaje de Dios. Y por cierto, recuerdo una vez más, mostré ayer las citas que la propia hermana White a principios de los años 1890 anunciaba que si los hermanos, esos dos pastores, algún día se apartaran por lo que fuera, eso no anulaba el mensaje. Testimonios para los ministros, página 96, escrito el 1 de mayo de 1895. Dice, quiero presentar una amonestación a los que durante años han resistido la luz y albergado un espíritu de oposición. ¿Por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? Verbos fuertes, ¿verdad? Odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios. Dios les ha dado su mensaje. Llevan la palabra del Señor. Hay salvación para vosotros, pero solo a través de los méritos de Jesucristo. La gracia del Espíritu Santo os ha sido ofrecida una y otra vez. La luz y el poder de lo alto han sido derramados, tiempo pasado, abundantemente en vuestro medio. Tiempo pasado que ella escribe en 1895. Pero hubo un espíritu de oposición. Quiero hacer un inciso que quede bien claro. Yo esto no os lo muestro y no me gustaría que lo recibierais así para que recordemos con malos sentimientos a nuestros pioneros, a los que pudieron rechazar esa luz. Posiblemente nosotros en su lugar habríamos estado haciendo lo mismo. Es inútil buscar culpas, somos todos un mismo cuerpo, somos todos la Odisea, pero lo que sí que es importante es que entendamos que hay luz que empezó a derramarse entonces. Y ya hemos visto que el derramamiento del Espíritu Santo no consiste básicamente en hacernos superhombres, en dotarnos de una energía especial que nos hace hablar lenguas, sino
fundamentalmente en que entendamos la verdad de Dios, la verdad que está centrada en Jesucristo, y que podamos nosotros mismos entender, para poder contárselo a otros, cuáles son los encantos incomparables de Cristo, cuál es la gloria de Dios, que es su amor, su carácter. Por eso los apóstoles el día de Pentecostés decían esta frase, que recuerda el espíritu de profecía. Este detalle no nos lo da la Biblia, pero dice, en esto consiste el amor. Nosotros tenemos una idea muy vaga de lo que es el amor, los seres humanos. Pero el amor es Cristo, y particularmente lo que estaba sucediendo allí en la cruz del Calvario, con Dios, el Verbo eterno hecho hombre, muriendo por nosotros, por todos. Sigo mostrándoos la cita. Había evidencias para que todos pudieran discernir a quienes reconocía el Señor como sus siervos. Se estaba refiriendo a Waggoner y Jones. Había todas las evidencias para que pudieran discernir. Como hoy recordábamos que en los tiempos de Cristo, la hermana White nos lo dice en El deseo de todas las gentes, dice que los propios Anás y Caifás tenían todas las evidencias del Espíritu Santo de que ese al que estaban juzgando y a punto de crucificar era el Mesías. Era el Mesías. El Espíritu Santo impresiona y nos da luz. Pero hubo quienes despreciaron a los hombres y el mensaje que traían. Los criticaron duramente tratándolos como fanáticos, extremistas y maniáticos. Permitidme que profetice acerca de ellos. A menos que os humilléis prestamente delante de Dios y confeséis vuestros pecados, que son muchos, demasiado tarde veréis que habéis estado luchando contra Dios. Otra cita que os quiero mostrar, esta del 16 de enero de 1896. Algunos se sintieron incómodos con este derramamiento. Creo que la palabra es inequívoca, ¿verdad? Derramamiento. Y se pusieron de manifiesto sus propias disposiciones naturales. Dijeron, y ahora abre comillas, son las palabras de ellos, no es más que excitación, no es el Espíritu Santo ni los aguaceros celestiales de la lluvia tardía. Ahora, si ella está haciendo hincapié en que estas eran las palabras de ellos, y está haciendo hincapié en que eran personas que estaban equivocadas, y estaban diciendo que esos no eran los aguaceros celestiales de la lluvia tardía, ¿por qué creéis que hace eso? Porque precisamente lo eran, como ella nos ha estado diciendo en todas las otras citas. Ese mensaje eran los aguaceros celestiales de la lluvia tardía. Hubo corazones llenos de incredulidad que no bebieron del Espíritu Santo. Y de nuevo hace una mención a la lluvia, al agua. No bebieron del Espíritu Santo, sino que desarrollaron amargura en su alma. En muchas ocasiones obró el Espíritu Santo, pero los que resistieron al Espíritu de Dios en Minneapolis estaban esperando una oportunidad para atravesar de nuevo el mismo terreno, pues su espíritu era el mismo. Quiero haceros otro inciso, hermanos. Nosotros, los adventistas del séptimo día, en Valencia, en España y en todo el mundo, nos congregamos muy a menudo, hacemos semanas de oración, 40 días de oración para pedir el derramamiento del Espíritu Santo. Y es muy bueno que hagamos eso. Pero ¿creéis que cuando hacemos eso no deberíamos mirar un poco hacia atrás y ver qué pudo pasar entonces, qué luz había entonces? Porque si eso era el derramamiento del Espíritu Santo, eso tiene que ver con lo que ahora, aquello por lo que clamamos, ¿verdad? Pues lo voy a intentar hacer ver como lo entiendo yo por medio de una analogía. Como sabéis, la mayoría de los judíos no han aceptado que Jesucristo era el Mesías. Pero ellos siguen esperando a su Mesías. ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que ellos puedan un día aceptar al Mesías que vendrá por segunda vez sin entender que será el mismo al que crucificaron 2000 años atrás? ¿Creéis que hay alguna posibilidad? No, ¿verdad? Es imposible, es imposible. Pues de la misma manera, hermanos, nosotros no podemos recibir plenamente, recibir el Espíritu Santo si no entendemos que Él intentó venir a nosotros hace unos 130 años. Son años ya. El Señor está esperando pacientemente por nosotros, amorosamente por nosotros. Y nosotros cuando nos juntamos, cuando hacemos campañas de oración para derramar el Espíritu Santo,
bien bueno sería que mirásemos atrás, que miramos en esa luz que, según dice ella, según dice el Espíritu Santo, eran los aguaceros de la lluvia tardía. ¿Qué era lo que nos quería estar mostrando Dios? ¿Por qué no encontramos los libros de Waggoner y Jones en ninguna de nuestras librerías adventistas que vemos en las iglesias? Y esto de nuevo no sirve para culpar ni al librero, ni al pastor, ni a la unión, ni a nadie. Simplemente es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Todos somos culpables, todos somos la Odisea y simplemente tenemos que enmendar nuestros errores, ¿verdad? No podemos salir de nuestros errores si no, con un espíritu genuino y sincero, miramos atrás y los vemos. Los errores de nuestros pioneros son nuestros propios errores. Fijaros, otra cita más, Testimonios para los Ministros, página 393. Ella lo escribe desde Australia. Ella fue mandada a Australia precisamente porque también esa verdad que ella intentaba pregonar con Jones y con Waggoner estaba resultando incómoda y ella fue mandada a Australia, Waggoner a Inglaterra y Jones quedó solo en los Estados Unidos. Lo escribe ella desde Australia el 6 de febrero de 1896 y dice: si los hombres tan solo abandonaran su actitud de resistencia al Espíritu Santo, y esto, hermanos, ya nos metemos en temas delicados, ¿verdad? Porque esto suena a una cosa que la Biblia llama pecado imperdonable, ¿verdad? Resistencia al Espíritu Santo. Actitud de resistencia al Espíritu Santo, actitud que durante mucho tiempo ha estado leudando su experiencia religiosa. El Espíritu de Dios se dirigiría a sus corazones, los convencería de pecado. ¿Qué obra? Pero el Espíritu Santo ha sido insultado y la luz ha sido rechazada. Por favor, quiero hacer hincapié una vez más. Hermanos, esto nos sirva para ponernos de uñas contra la corporación, contra la iglesia, para, como hacían aquellos hermanos, decir que la iglesia es Babilonia. No, es simplemente para entender nuestros errores del pasado. Nuestros errores del pasado. No nos culpemos unos a otros. No hay culpables personales. Esto sucedió hace tiempo, pero estamos en ocasión, tenemos toda la luz para enmendar nuestro pasado. Como le sucedió al pueblo de Israel que vagaba por el desierto, luego lo veremos. ¿Es posible que los que durante años han sido tan ciegos lleguen a ver? ¿Es posible que en esta última etapa de su resistencia sus ojos sean ungidos? Aquí de nuevo nos recuerda el mensaje de la Odisea, que le dice: en realidad eres ciego aunque crees que ves, yo te recomiendo que unjas tus ojos con colirio para que veas. ¿Habrán de distinguir la voz del Espíritu de Dios de la voz engañadora del enemigo? Este pasaje es realmente dramático porque hay por todos lados alusiones al pecado imperdonable, confundir la voz del Espíritu Santo con la voz del enemigo. Estas son las citas que os quería mostrar del Espíritu de Profecía, donde inequívocamente nos dice que la luz que estaba derramándose entonces, hace unos 130 años, era la luz de Apocalipsis 18, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero fijaros ahora unas palabras de A.T. Jones en la Conferencia General de 1893, la de la que antes os hablaba. Esto lo escribió él, o mejor dicho, lo escribieron otros taquigrafiando lo que él estaba exponiendo verbalmente allí, el 24 de febrero de 1893. Él dijo: recibí hace algún tiempo una carta que el hermano Starr es un hermano que estaba en Australia con Ellen White. Antes me equivoqué, dije que Ellen White en 1893 estaba en Estados Unidos aún, pero no, ya estaba en Australia. Recibí algún tiempo una carta que el hermano Starr escribió desde Australia. Leeré 2 o 3 frases que son oportunas para el punto en el que estamos en nuestro estudio. Y ahora cita lo que le había dicho el hermano Starr. Dice: la hermana White afirma que desde el encuentro de Minneapolis hemos estado en el tiempo de la lluvia tardía. Eso es lo que Jones cuenta de lo que le había contado el hermano Starr. Alguien dice: bueno, son palabras que han podido tergiversarse, lo que sea así, pero tenemos todas las evidencias de lo que ella misma dice antes. Y aquí os muestro las palabras del hermano Starr. Esto está recogido en el White Estate, en un documento que se llama 62 años en la más alta universidad, experiencias personales con el don profético. Lo escribe Starr de sus tiempos de convivencia allí en Australia con Ellen White. Y dice: la hermana White, lo escribe Starr, esto fue lo que Starr le escribió a A.T. Jones. La hermana White estaba presente y diariamente ejercía su influencia en decididas palabras con la presentación de este asunto, de la justicia por la fe, el mensaje de Minneapolis. Dice: ella señaló
que esto marcó el comienzo de la lluvia tardía y el fuerte pregón de los mensajes de los tres ángeles. Parece que la información por todos los lados converge al mismo sitio. Y es que lo que estaba sucediendo entonces era el comienzo del derramamiento del Espíritu Santo o la lluvia tardía. Ahora, si esto es verdad, y asumimos que es verdad porque tiene todas las corroboraciones del espíritu de profecía, ¿qué pensáis que podía estar sucediendo en el mundo y particularmente en Estados Unidos, donde está el centro de nuestra obra y donde ya estaba entonces? ¿Qué pensáis que podía estar sucediendo por aquella época? ¿Qué pensáis que podía estar sucediendo? Aquí hablo fuera de la iglesia. ¿Qué pensáis que podía estar sucediendo? ¿Qué estará sucediendo cuando en el futuro vuelva la lluvia tardía? ¿Qué estará sucediendo en el mundo? ¿Qué esperamos que va a suceder en el mundo? ¿Alguien lo quiere decir? Sí, bien, pero ¿qué acontecimiento a nivel civil estará sucediendo en el mundo? La ley militar Muy bien. levantará. Muy bien, Ramón. Pues fijaos lo que estaba sucediendo entonces. Este es una copia, yo lo tengo en PDF, del documento original. A bill. A bill en inglés significa una factura, pero también tiene una acepción especial, un proyecto de ley. Aquí está en pequeñito. ¿Hay alguien que lea inglés en esta sala? ¿Que lo pueda leer? Para que no se dude de mi traducción. Bueno, yo lo voy a leer. Si hay una hermana allí que lee inglés porque estaba a mi lado y yo la he visto con una Biblia en inglés. Yo lo voy a traducir y si se encuentra alguna tergiversación, pues que se comente. Primero, muy importante, ¿qué fecha tiene esto? Mayo de 1888. ¿Recordáis en qué años iba a suceder esta reunión de la Conferencia General? El mismo año, ¿verdad? En octubre. Y aquí dice, un proyecto de ley para asegurar al pueblo, a la gente, el disfrute del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, como un día de reposo, y para promover su observancia como un día de adoración religiosa. Es decir, en el Congreso de los Estados Unidos había un proyecto de ley. Un proyecto de ley es un proyecto que los senadores presentan para que finalmente se corrobore y sea ley del pueblo. Pero como proyecto de ley ya estaba allí, ya está el documento. Y por cierto, yo lo tengo en PDF, lo he sacado de internet, se puede encontrar, pero si alguno no lo encuentra y lo quiere, yo gustosamente se lo paso. Y por cierto, aprovecho para decir que esta presentación de PowerPoint que tiene el equipo de Megafonía está a disposición de todos los que quieran obtenerla para que vean las citas y todo. Pues este proyecto de ley estaba ahí en la mesa del Congreso de los Estados Unidos. No es casualidad, ¿verdad? Fijaros lo que estaba pasando en el mundo espiritual, fijaros lo que estaba pasando en el mundo civil, en el mundo político. Y como dice la Biblia, una vez que hubiese sido hecho ley, en Estados Unidos rápidamente se habría propagado a todo el mundo. Fijaos, aquí está una publicación adventista, el Sentinel, donde anuncian lo que estaba pasando en el mundo. Dicen, The Blair Sunday Rest Bill. Traducido es el proyecto de ley de reposo dominical del senador Blair. El senador Blair fue el que presentó ese proyecto de ley. Digamos que en el comité que se hizo allí en el Senado de los Estados Unidos, él era el cabecilla, el que presentaba ese proyecto de ley. Evidentemente impulsado todo esto por las iglesias evangélicas y detrás de todo esto por la mano de Roma, al final utilizando el poder político para que esto se implementase. La Conferencia General llegó en octubre de 1888 y hay una diapositiva que no sale. Bueno, la diapositiva que debería salir aquí, no sé por qué no sale, es la portada de un libro donde se cuenta, sale transcrito toda la discusión que tuvo ante la comisión parlamentaria el pastor Jones en diciembre de 1888. Porque fue el pastor Jones quien fue al propio Congreso de los Estados Unidos a defender
nuestra libertad de conciencia. La libertad de conciencia no solo de los hermanos adventistas, sino de todo el pueblo norteamericano. Debería ser esta, no sé por qué nos sale... Bueno. Y la ley fue echada para atrás. Evidentemente, un pobre pastor no tenía el poder ante todo un Congreso de los Estados Unidos. Sin duda era el poder de Dios echando eso para atrás porque simplemente el pueblo no estaba recibiendo esa luz y por lo tanto no estaba preparado. Ese libro creo que no está traducido al castellano, pero es realmente impresionante porque uno ve allí cómo realmente Jones estaba siendo guiado por Dios para en sus respuestas espontáneas ante las preguntas incisivas de la comisión que había allí en el Parlamento de los Estados Unidos, él les dio todas las evidencias de que lo que estaban haciendo allí era absolutamente no cristiano, era violentar la libertad de conciencia. Y él mismo aprovecha para decirles que aunque la ley fuese en favor no del domingo sino del sábado, la ley sería igualmente impropia. Y espero que todos esto lo tengamos claro, porque no podemos violar la libertad de conciencia de nadie tampoco para guardar el sábado. No, el asunto no era el domingo, era la violación de la libertad de conciencia. Bueno, volvemos a nuestra presentación. Es que estoy viendo aquí otra cosa. Bueno, bien. Ahora, os muestro aquí ahora este mapa del camino del éxodo del pueblo de Israel. Y alguien podrá decir, bueno, en esto que nos estás contando del siglo XIX, ya siglo XX, ¿qué tiene esto que ver? Bueno, vamos a ver una cosa. Aquí sale el pueblo de Israel de Egipto, cruzan el Mar Rojo, bajan al desierto y este territorio verde de aquí es Canaán. Y aquí hay una incursión, pero vuelven a salir. ¿Sabéis qué incursión es esto? Esto es Cades Barnea, cuando el acontecimiento de los espías que entraron se fueron enviados, pero ¿qué pasó allí? Hubo incredulidad. El pueblo no entró en la tierra que Dios les ofrecía y el pueblo tuvo que estar vagando, dando vueltas 40 años, hasta que 40 años después entró por aquí, por Jericó, cruzando el Jordán. Ahora, esto tiene un mensaje para nosotros. ¿Hay algo que la Biblia nos quiere contar aquí de los tiempos finales? Sin duda que sí, porque hablando del éxodo del pueblo de Dios al salir de Egipto, Pablo recuerda esto. Primera de Corintios 10:11 dice, y estas cosas, si leéis el principio del capítulo veis que está hablando de allí. Está hablando de la columna de fuego que les guiaba, la nube que era Cristo guiándoles. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, todo aquello era un ejemplo de algo que nos acontecería a nosotros en los fines de los siglos. Lo que acontecía al Israel literal era un tipo de lo que debería acontecer al Israel antitípico del final de los tiempos. Entonces el pueblo de Israel, llega aquí a la entrada de Canaán por segunda vez, 40 años después de Cades Barnea. Eso está al final del libro de Números, llegan ahí, y en el principio del libro de Deuteronomio vemos, dice, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. Deuteronomio 1:3. Y Moisés les empieza a relatar un montón de cosas. ¿Qué cosas les relata? ¿Recordáis? Les relata su historia y les recuerda precisamente lo que pasó en Cades Barnea. En otras palabras, el pueblo de Dios que cruce finalmente el Jordán tendrá que entender por dónde ha ido, por dónde ha pasado, por dónde la incredulidad le hizo no entrar en la tierra que Dios le ofrecía. O en otras palabras, no hay posibilidades de enmendar nuestro pasado si no lo entendemos, si no entendemos nuestros errores, como sucede, como decía ayer, en nuestra vida personal, ¿verdad? No hay error en mi vida personal que yo pueda enmendar si no soy consciente de él. ¿Vale?
Eso es tan así que hay un pastor adventista, el pastor Taylor Bunch, que allí en los años 1920 escribió todo un tratado hablando de la analogía entre el pueblo del Israel original de entonces con lo que aconteció en 1888 y años subsiguientes en nuestra querida Iglesia Adventista del Séptimo Día. Podéis encontrar traducido al español estos tratados de Taylor Bunch en la página Libros 1888. Pero fijaos, para que de nuevo tengamos la corroboración del espíritu de profecía. El pueblo de Israel está a punto de entrar, Dios les ofrece la tierra, el informe de los espías es desfavorable y por incredulidad Dios les hace vagar 40 años. Bueno, pues vamos a ver lo que sucedió por aquellos años de 1888-1890. Varias citas de la hermana White y de nuevo muy importante las fechas. Esta de 1879 dice, está en Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 306. Estamos ahora en las fronteras mismas del mundo interno. Esto recuerda mucho a la imagen anterior, ¿verdad? Esto es la frontera de Canaán y estaban ahí. Y en 1879 ya dice, estamos ahora en las fronteras mismas del mundo eterno. Más citas, esta de 1881. El final de todas las cosas está a las puertas. ¿Creéis que esta expresión a las puertas, a qué suena? ¿A unos pocos años? ¿10 o así? ¿O suena a 130 que han pasado, 140 que han pasado desde entonces? ¿A qué suena más? Suena más hacia 10, ¿verdad? Esta otra, 1881, se me ha mostrado, el cielo lo estaba mostrando, que estamos en el umbral del mundo eterno, en el umbral, a las puertas, en el límite. 1885, Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 460. Estamos al borde mismo del mundo eterno, al borde mismo. Esta es una expresión de auténtica inminencia, hermanos, al borde mismo. 1885, mismo libro, Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 464. La eternidad se cierne ante nosotros. La cortina está a punto de ser levantada. Lo escribe ella en 1885, a punto de ser levantada, porque poco después iba a venir esa luz que le había sido anunciada a ella en el lecho de muerte de su marido y que ella misma llamó preciosísimo mensaje. Esto lo escribe ella en esos años, entre 1879 y 1885, en el intervalo de solo 6 años. Pero ya pasados unos años más, en 1901, ella dice algo totalmente distinto. Carta 184 del 7 de diciembre de 1901. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más. Parece que el discurso ha cambiado drásticamente, pero justo después de que durante esos años 1890 ella está denunciando que esa luz está siendo rechazada y el proyecto de ley dominical incluso es retirado del Congreso definitivamente. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más. Esto recuerda también al umbral mismo allí en Cades Barnea y luego el pueblo vagando por el desierto muchos años más. En nuestro caso no son 40, van para 130. Debido a la insubordinación, dice ella, como les sucedió a los hijos de Israel. De nuevo ella establece la analogía entre lo que sucedió entonces y lo que sucede en el Israel antitípico que somos nosotros. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, dice claramente que lo que sucedió entonces fue un pecado, no debemos pecar de nuevo, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. A veces escuchamos, hermanos, en nuestro medio decir que si Cristo no ha venido es porque Cristo tiene su fecha y simplemente nosotros tenemos que esperar. Pero, hermanos, no es esto lo que dice el espíritu de profecía y no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en la segunda carta de Pedro que hagamos para acelerar la venida del Señor. Aquí dice que no añadamos pecado sobre pecado culpando al Señor de esto. El Señor no tiene una cuenta atrás para nosotros.
no me pareces un Dios de amor. Dios está esperando para que recibamos luz, para que entendamos, para que Él pueda ser revelado a nosotros como lo fue a los apóstoles el día de Pentecostés. Voy terminando. Esta es una cita y esta es la última cita que vamos a mostrar hoy por la mañana y aquí cerraremos hasta la sesión de la tarde. Esta está en el Conflicto de los Siglos, página 451. Y esta cita la habréis leído, los que hayáis leído El Conflicto de los Siglos, con seguridad la habéis leído. Dice, la historia del antiguo Israel, de nuevo el paralelismo entre la experiencia de entonces con la nuestra, es un ejemplo patente de lo que experimentaron, lo dice ella, en tiempo pasado, los adventistas. Ahora, quiero, y me vais a disculpar, pero creo que la traducción no es muy fina. Es bastante aproximada y da una idea, pero si vamos al original, podemos obtener una visión más fina de lo que dice ella. Aquí os muestro lo que dice el original en inglés. Si me deja el mando. Pues el mando no me responde. Vale. Esto es lo que dice el inglés. Y también apelo a la hermana que lee inglés o a cualquier otro que le hable, que dé su opinión si lo considera pertinente. Dice, The history of ancient Israel is a striking illustration of the past experience of the Adventist body. Una traducción fiel de esa cita en inglés sería esta que yo muestro abajo. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente, hasta ahí es igual, de la experiencia pasada del cuerpo adventista. Ahí subrayo las diferencias en la traducción. La primera parte es idéntica, pero la traducción habitual dice lo que experimentaron los adventistas. Es una cosa un poco vaga. Los adventistas en general pueden ser un grupo de adventistas. Lo que dice la cita original es la experiencia pasada del cuerpo adventista. Esto hace una apelación al cuerpo adventista, que es la iglesia, el cuerpo adventista. Entonces, si me permitís, yo voy a retomar la cita con la traducción que yo creo que es más fiel. Dice, la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de la experiencia pasada del cuerpo adventista. De nuevo el paralelismo. Lo que sucedió en el Israel antiguo, la incredulidad no les permitió pasar a Canaán porque no estaban preparados, porque tenían miedo. Simplemente por eso, no era el capricho de Dios, es que no estaban preparados. Y veían gigantes donde Dios les había ofrecido la tierra. Dios les dice en Números 14 que directamente dice que tomaron la tierra. No les dijo que hicieran algo. Tomad la tierra. Vale. Pues la cita sigue diciendo, si todos los que habían trabajado unidos, ahora ya después del paralelismo se traslada al tiempo moderno, en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel, y hemos visto cuál es el mensaje del tercer ángel, es el mensaje de la justicia de Cristo, ¿verdad? Es el mensaje de Waggoner y Jones. Y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. De nuevo, la luz del Espíritu Santo, derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados, la obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Y nosotros no habríamos nacido, hermanos. Bien, bueno, no sabemos la realidad de todas esas cosas, le corresponden a Dios, pero esto habría sucedido hace mucho tiempo. Dice aquí, si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel. Y la cita sigue diciendo, no era voluntad de Dios que, ahora aquí se retrotrae a Israel antiguo, no era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. No era voluntad de Dios. Espero que lo tengamos todo claro. Eso no era el capricho de Dios. Y Dios no les estaba castigando, simplemente no estaban preparados. Lo que Él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Eso en cuanto a la experiencia antigua.
Dice, pero no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. De incredulidad. Hebreos 3:19. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida, sus descendientes. Y ahora dice, empieza la siguiente frase con este adverbio. Asimismo quiere decir que lo que va a presentar a continuación tiene un paralelo con lo que ha presentado antes. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto. Dios no comenzaba en 1844 el ministerio de su Hijo en el lugar santísimo para que durase casi 200 años. Eso debería haber sido mucho más inmediato. No era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero, así mismo como sucedió al antiguo Israel, pero la incredulidad lo separó de Dios. ¿El qué? La incredulidad en lo que Dios le estaba mostrando, en la luz que Dios les estaba dando. Bueno, yo como os anunciaba ayer, después de la introducción de ayer, yo os quería mostrar hoy por la mañana la importancia, la relevancia de esa luz que Dios tuvo a bien dar a su pueblo, a nosotros, por medio de aquellos dos instrumentos humanos allí a finales del siglo XIX. Y la importancia es tanta que el espíritu de profecía nos dice inequívocamente que eso era el derramamiento del Espíritu Santo, el derramamiento de la lluvia tardía. Y esto es importante porque como eso es algo que seguimos esperando, creo que sería muy bueno que cuando lo pidamos a Dios, miremos para atrás para ver qué nos dejamos en el camino que nos puede enlazar con el futuro. Y esta tarde seguiremos hablando de esto. Esta es ahora veo aquí la diapositiva que no salía antes. Bueno, la del libro de A.T. Jones. Este es el libro de A.T. Jones donde, fijaros, las argumentaciones de A.T. Jones ante el Comité de los Senados de los Estados Unidos en diciembre de 1888. Con el título general, La Ley Dominical Nacional. Podéis verlo en internet. Esto es historia de los Estados Unidos. Es un adelanto de las fallas. Esto es historia de los Estados Unidos. Hubo un proyecto de ley dominical en los Estados Unidos. Es más, en muchos estados, porque sabéis que Estados Unidos es un país muy descentralizado, como lo es España, tienen una ley federal, pero tienen leyes en los distintos estados, Nueva York, Minnesota, etcétera, etcétera. Había leyes dominicales que, por cierto, siguen en vigor. Y muchos hermanos estuvieron encarcelados por la aplicación de esas leyes estatales. Esto es historia de los Estados Unidos. Os invito a que lo estudiéis. Hay información en internet, hay libros donde lo podéis corroborar. Y os decía que esta tarde seguiremos viendo un poco, de una manera resumida, de una manera sucinta, con el ánimo de que esto os pueda invitar a que lo estudiéis por vosotros mismos, cuál era el gran centro de esa luz que de ese mensaje Dios quiso y trajo a su pueblo allí a finales del siglo XIX. Que Dios os bendiga, hermanos, y Dios mediante nos vemos por la tarde.